¿Qué tal a todos? Vamos a tratar hoy, en este momento, otro punto de la Dei Verbum. Vamos a estudiar el número 12 que nos habla de la hermenéutica, el punto de la interpretación bíblica, cuál es la tarea del intérprete y cuál es la actualidad de este tema. Ujú. Entonces vamos a compartir pantalla para que veamos el documento de la Dei Verbum. Bien, aquí tenemos entonces el número 12. Dice así: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exegetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia, para que todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Hasta aquí el texto entonces que nos propone la Dei Verbum, y podemos ver claramente que, así como ya ven, les he hablado previamente de los llamados géneros literarios. En mi canal de YouTube tengo ahí toda una lista de reproducción sobre los géneros y formas literarias que conviene conocer y que los autores de la Biblia emplearon en diversos momentos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y donde queda plasmado entonces el modo que ellos creyeron conveniente de comunicar una verdad salvífica. Se valieron de géneros: género histórico, profético, poético, otros géneros literarios como el mismísimo género evangélico. El género de evangelio es un género literario. El género apocalíptico, que viene no solo en el libro de Apocalipsis, sino también en muchos fragmentos de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Daniel. Encontramos pasajes del profeta Isaías, de Zacarías, de Ezequiel, y encontramos también en el Nuevo Testamento, incluso en discursos de Jesús, en enseñanzas de Jesús, encontramos también fuertes elementos apocalípticos que hay que interpretar según estas interpretaciones, digamos, culturales, ¿no? Porque hay un claro condicionamiento de la cultura, del tiempo, de las circunstancias que llevan a un geógrafo a expresar una verdad de salvación. Y entonces, si no tomamos en cuenta toda esta gama o diversidad de características o de condicionamientos, podemos caer en lo que ya nos decía el documento anterior, caer en la interpretación prácticamente fundamentalista de la Biblia.
Nosotros como católicos no podemos darnos el lujo de caer en fundamentalismos. Eso lo hacen las sectas, ¿verdad? La gente que no lleva este tipo de cursos, que fácilmente acaba tergiversando la verdad bíblica. Ujú. Vemos que nos dice aquí también el documento que hay que tener en cuenta la unidad de toda la Sagrada Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, el principio de la analogía de la fe, que nos habla de esta conexión de verdades en el interior de la Biblia, y que también se deben tener en cuenta trabajar según las reglas, tanto, fíjense, hay reglas de exégesis, hay reglas de conocimiento de los contextos socioculturales, históricos, etcétera. Hay que tener en cuenta también elementos de literatura, elementos de historia, elementos de tradición dentro de la misma Biblia. ¿Qué tipo de tradiciones están detrás del Pentateuco, detrás de las escuelas de profetas, etcétera? Y entonces un trabajo profesional de interpretación de la Biblia exige incluso conocer de manera no solo elemental, sino también un poquito más, de manera, aunque sea intermedia, los idiomas de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque muchas palabras, tanto del hebreo, del arameo como del griego, que son los idiomas en que se escribió la Biblia, contienen ciertos matices teológicos que se pierden al momento de que se realizan las traducciones a las lenguas modernas. Ajá. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo cronos que kairos, y ambas palabras en griego se traducen en español como tiempo. Entonces, no es lo mismo el tiempo que cronometramos en un reloj que el tiempo que significa un momento especial de intervención de Dios en la historia de los hombres. Ujú. Y entonces así encontramos como en una palabra diferente, que es kairos diferente de cronos, encontramos matices teológicos de gran riqueza que se pierden al momento de que uno depende de una simple traducción o una traducción que podrá estar muy bien hecha conforme a criterios de la editorial que va a publicar una Biblia, pero si se pierde de vista la diferencia de matices de ambas palabras, pues fácilmente se puede suscitar un error de interpretación en parte de la gente de a pie que no conoce esta diferencia de matices entre palabras de un idioma original y puede acabar confundiéndose. Ujú. Puede acabar atribuyendo a una palabra en español un elemento, un matiz que no le pertenece en el idioma original, que puede ser hebreo, griego, arameo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que ustedes tengan en sus manos comentarios bíblicos, comentarios a los evangelios, comentarios a toda la Biblia, un diccionario bíblico que sea en especial de carácter profesional, no un diccionario así de 200 páginas, sino un diccionario completo que venga así con tablas, con significados, con gráficas, con fotografías, que son caros, ¿verdad? Esos diccionarios, pero yo puedo ver que si puedo conseguir por ahí algunos en PDF para hacérselos llegar de modo que ustedes tengan recursos profesionales que les puedan servir a una mejor interpretación de textos al momento de que sus párrocos les pidan hacer algún tipo de actividad de formación en la palabra de Dios, porque esto va a pasar, tarde o temprano se los van a pedir y ustedes deben estar debidamente preparados. Pues muy bien, entonces así terminamos con esta explicación breve de la Dei Verbum número 12 que nos habla de la tarea de interpretar la Sagrada Escritura. Ujú. Entonces corto este video para pasar a otro tema con otro video más. Gracias por su atención.